Mahsa Amini tenía 22 años y fue detenida en plena calle mientras paseaba por Teherán por llevar ligeramente caído el velo de su cabeza. De camino a la comisaría, Mahsa recibió una paliza por parte del equipo policial que días después acabó con su vida. Su muerte ha desatado la indignación del mundo entero, que clama rabia ante semejante barbarie, aunque la reacción del gobierno español tardaba en llegar. Soy Belén Montes y hoy en el debate, el drama de las mujeres iraníes que ignora la izquierda feminista española. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Las normas sobre el velo en Irán son estrictas, pero de ahí a propinar una paliza hasta dejar a la arrestada en coma y terminar con su vida es algo que no debería permitirse en ningún lugar del mundo. Mahsa Amini se ha convertido, por desgracia, en una víctima de un sistema en el que la mujer carece de derechos y que paga con su vida la barbarie del régimen totalitario iraní. Las protestas originadas por la muerte de Mahsa Amini comenzaron horas después del anuncio de su fallecimiento. Hasta el momento han perdido la vida en estas movilizaciones, tras la dura represión del régimen, al menos 130 personas, según datos de la organización Iran Human Rights, con sede en Oslo, avalados por las Naciones Unidas. Mientras las calles de Irán se llenan de protestas, ante las embajadas se colocan flores para llorar las muertes y personalidades de todo el mundo reaccionan. Numerosas actrices francesas han dicho también basta. Escuchamos a Juliette Binoche decir por la libertad mientras se corta un trozo de su melena, y a continuación se muestran realizando la misma acción actrices como Marion Cotillard, Isabel Adjani o Isabel Huppert, entre muchas otras. Abir al-Salhani, eurodiputada sueca de orígenes iraquíes, también se ha cortado un mechón de pelo ante la Eurocámara. Gestos a los que todo el mundo está pendiente, pero ¿son suficientes? Beatriz Mesa es politóloga, periodista y experta en el mundo árabe. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por vuestra llamada, Belén. La muerte de la joven Amini, por desgracia, no es la primera que ocurre a manos de la llamada policía moral. Beatriz, ¿qué está pasando en Irán para que la represión sea tan bárbara? Bien, no es extraño, Belén, sufrir estos niveles tan altos de represión, de persecución, de una ciudadanía que se subleva a partir de un buen pretexto, en el sentido de que la muerte de esta joven ha sido la llama que ha provocado evidentemente que se propague por toda la población la indignación popular. Exactamente algo parecido vivimos en 2011 en Túnez, cuando se inmoló un joven, y esta vez pues este fallecimiento por la brutal represión de la policía moral. Esto explica, la muerte de esta joven explica, es el reflejo, vamos a decir, de una sociedad que sufre el hartazgo de muchos años de teocracia, de dictadura, donde se utiliza el Islam como instrumento político para castigar a la población, para reprimirla, para cerrar espacios públicos y para, una vez más, pues eso, coartar los derechos de las mujeres, que en este caso es la decisión de tantas mujeres iraníes que de manera voluntaria quisieran no colocarse el velo y formar parte de esa sociedad musulmana, pero desde la libertad de elegir, la libertad de elección de llevarlo o no, porque es igual de denunciable que un sistema se imponga para imponer un velo, como también es denunciable que se imponga no ponerlo, que esto está ocurriendo en sociedades occidentales y en Europa concretamente. El hecho, una vez más, que hay un régimen que obligue a la mujer musulmana a colocarse el velo forma parte pues de un sistema represor, totalitario, autoritario, que no permite esa elección libre, la libertad individual del ciudadano o de la ciudadana, Belén. El régimen totalitario, Bea, en el que se encuentra Irán, ¿ha dejado entonces a las mujeres completamente de lado? Deja de lado en el sentido de que las mujeres, como siempre lo son, víctimas de regímenes represores en cada uno de los planos, en el plano social, en el plano económico, en el plano político, e incluso también bajo regímenes que son democráticos. La mujer, por desgracia, siempre termina siendo la víctima de la inaccesibilidad
a los sueldos elevados, que esto lo vimos también en una Occidente teóricamente también democrática, ¿no? Pues en el mundo árabe musulmán, por desgracia, la mujer es sobre quien reside el mayor peso de esas políticas represoras, ¿no? Y que se transmite evidentemente a esas sociedades donde el patriarcalismo está muy presente. Mujer que no tiene acceso al mundo laboral, como los hombres, mujeres que están condenadas a no poder conducir un vehículo o una vez más a que no puedan alcanzar cotas de poder en el campo político, en el campo social, como explico, en el campo económico. De hecho, hay una representación política muy pequeña de la mujer en los parlamentos o en las asambleas generales tanto del continente africano, del norte de África o de Oriente Medio, donde hay una predominancia masculina y donde hay un patriarcalismo imperante, ¿no? Entonces, sí que es verdad, Belén, como explicas, que la mujer sufre la exclusión en sociedades profundamente patriarcales, como es este caso. La islamización de la sociedad iraní es relativamente joven, Beatriz. Hace apenas unas décadas las mujeres podían vestir como querían, pero es ahora cuando más represión hay, choca con el resto del mundo que avanza mientras ellos allí retroceden en derechos. Claro, el retroceso de esos derechos o la represión de las libertades individuales de las personas, tanto para ellos como para ellas, no es fruto de una religión islámica en este caso. Es decir, hay que separar el Islam como última revelación, como religión monoteísta, de el uso, la instrumentalización política que hacen los actores políticos o los regímenes políticos del Islam. Y esto lo vemos en Irán, que es una república de naturaleza chií, es decir, que hay una mayoría chií, y lo vemos también en regímenes políticos que se asientan en la escuela suní. Es decir, una vez más, el uso del Islam para reprimir libertades y para cerrar los espacios que existen de libertad tanto para ellos como para ellas. Esto ocurre en Irán, como ocurre en Arabia Saudí o como ocurre en otros niveles en otros países del norte de África. Entonces, esa revolución iraní, que fue apoyada por el pueblo, porque una revolución desde abajo, una vez más, popular, en donde se veía que había, digamos que una ambición de separarse de todo un proceso colonial, porque veníamos de un proceso colonial en Oriente Medio, cuyos liderazgos estaban en manos de Francia y de Reino Unido, que son los que se repartieron Oriente Medio, como Francia se repartió también parte del continente africano. Entonces, esa revolución iraní en los años 70 se vio de oposición a un proceso colonial. Lo único que se utilizó, desgraciadamente, por el régimen ayatolá, ese apoyo popular se utilizó para al final asentar una autocracia, o en este caso una teocracia, en detrimento de las aspiraciones de la población que pensaban que esa revolución iba a ser excepcional porque iba a dar al pueblo una soberanía, pero es que el pueblo no tiene soberanía, en el pueblo no reside la soberanía popular. Ese es el problema. Hemos visto imágenes, Beatriz, hasta en las escuelas con las niñas quitándose el velo. ¿Las manifestaciones en la calle entre los que van en contra del régimen iraní van a servir de algo? Sí, la solidaridad colectiva internacional sirve de mucho, porque sirve en primer lugar para desvelar una realidad de un país que tiene la posibilidad de cortar las telecomunicaciones y toda posibilidad de proyectar al exterior lo que ocurre dentro de Irán. Irán ahora mismo, por ejemplo, ha cerrado el país y es muy difícil que se transmita información y que haya un foco puesto dentro de Irán. Entonces, esa solidaridad internacional o todo ese activismo iraní fuera del territorio iraní es fundamental para que la denuncia se vuelva internacional y que se logre en algún momento neutralizar una acción continuada de represión, de tortura y de asesinato, porque ya hay más de 130 muertos, hay miles de heridos y evidentemente que todas las condenas internacionales y toda la presión que venga de fuera podría contribuir a que el régimen iraní pues dé una orden de atenuación a los cuerpos y fuerzas de seguridad que están reprimiendo a esa población sublevada, ¿de acuerdo? Entonces, pero evidentemente que esto está impactando el sentimiento internacional, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido con esta joven al final ha traspasado las fronteras iraníes y se ha convertido en una realidad transnacional. Todos somos Irán en este momento, ¿no? Pues Beatriz Mesa, politóloga, periodista y experta en el mundo árabe, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Belén.
Nadereh Farzamnia es profesora de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Nadereh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Tú eres iraní, pero resides en España. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Calculando desde 1980, desde agosto, creo que hace unos 42 años. ¿Por qué decides salir de allí y acabas en España? Porque quería estudiar, quería seguir con mis estudios y un año después de la revolución las universidades no tenían ningún viso de abrirse, había un control tremendo porque, bueno, pues el primer año de la revolución fue una situación muy convulsa y, propuse a mis padres que si podían hacer todo lo posible para enviarme fuera y así lo hicieron. Y vine a España porque era uno de los pocos países que en aquel momento daba visados a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos iraníes, perdón. Seguí aquí con mis estudios, terminé mis estudios en la Universidad Autónoma de Madrid y luego, tuve la plaza, conseguí la plaza para empezar a dar clases en ese mismo departamento hasta el día de hoy. ¿Cómo era la vida para una mujer allí en Irán? ¿Lo recuerdas? En el primer año de la revolución fue terrible porque fue un cambio muy brusco, porque la imposición era absolutamente implacable, había que llevar el uniforme islámico y eso a las mujeres y a las adolescentes también les suponía un cambio muy drástico. Ujú. Sobre todo, oyendo los argumentos que se daban en aquel momento, ¿no? Que yo recuerdo y se me quedó grabado casi como un trauma al primer presidente de la República Islámica que dijo que es que el pelo de la mujer emitía unos rayos que excitaban al hombre y que por eso había que cubrirse la cabeza. Fueron meses muy, muy complicados. Como cualquier revolución, el primer año era un momento muy convulso, muy inestable. Todavía se estaba luchando por el poder, había miedo de los que luego se establecieron en el poder, de que hubiera movimientos contrarrevolucionarios y puede imaginarse que fueron momentos duros, había enfrentamientos callejeros. Yo uno de los recuerdos terribles que tengo fue una mancha de sangre que me encontré por la mañana al intentar ir al colegio y porque por la noche había disparos y había enfrentamientos y fueron momentos muy duros como cualquier revolución y cualquier situación de cambio y fue un cambio que estableció al régimen islámico hasta el día de hoy. Callar y obedecer, ¿ese es el papel de la mujer en Irán actualmente? Bueno, yo espero que cada vez menos. Sí, ha sido así. Callar y obedecer, que ha sido un poco, a mí me gustaría recalcar que ha sido el papel de muchas mujeres en muchos lugares del mundo, no solo en Irán, y lo sabemos muy bien. Lo que pasa es que, en Irán ha sido mucho más terrible porque las leyes así están establecidas. La mujer realmente tiene una situación muy complicada a la hora de divorciarse, a la hora de mantener la custodia de sus hijos, lo que hace que los matrimonios de maltrato sigan muchos años, pero eso desgraciadamente ocurre en muchos lugares del mundo. El problema es, aquí en Occidente se está diciendo constantemente que el problema de las mujeres iraníes es el hijab. El hijab no deja de ser un símbolo de poder, de ejercer el poder y el control. El hijab en sí, yo siempre bromeo, digo, sería un pañuelo como el que lleva Audrey Hepburn
¿no? En algunas películas para protegerse del aire y del viento cuando va en los descapotables. El problema del hijab es cuando es obligatorio, es impuesto, es castigado el no llevarlo. Eso es lo que lo convierte en un problema. Personalmente creo que, y así creo que también lo exigen las mujeres iraníes, tiene que ser una opción. No tiene que ser una elección, porque no olvidemos que la sociedad iraní es de tradición musulmana y que, bueno, pues tampoco podemos irrumpir en la vida de una anciana o de una mujer que ha elegido llevar el hijab por sus creencias a quitarle el hijab, porque entonces caeríamos en lo mismo. De hecho, en el reinado del padre del Shah Reza Pahlavi ocurrió eso, ¿no? Mi abuela me contaba que les perseguían por la calle para quitarles el hijab y que después de la revolución islámica pues les obligaban a ponérselo y que era una locura. La cuestión es que la mujer tiene que ser libre para elegir y para elegir su destino, su vida, su futuro. Yo creo que las mujeres iraníes han sido desde hace tiempo el futuro de Irán. Es decir, el futuro de Irán está en manos de las mujeres iraníes. Yo les apoyo desde mi, mi pequeño Irán, que es mi casa, pero que está fuera. Pero me gustaría también lanzar esta idea de que no hay que instrumentalizar este movimiento, que es muy valioso y muy importante, para convertirlo en un mero instrumento de intervención en algún momento militar o intervención por parte de países extranjeros. Yo creo que los iraníes y las mujeres iraníes son suficientemente capaces, tienen suficientemente dignidad para abrirse camino, para seguir ese proceso que es lento, siempre son lentos estos procesos y que estoy segura de que conseguirán lo que se han propuesto. Pues Nadereh Farzamia, muchísimas gracias, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ojalá este proceso, como dices, aunque sea lento, llegue a su fin y que las mujeres tengan esos derechos que merecen. Muchas gracias. A usted, gracias. Mientras el mundo entero se cortaba la melena en protesta por el brutal asesinato a manos de la denominada policía moral, las reacciones del gobierno de Sánchez y de su socio Podemos tardaban en llegar. Ana Martín, corresponsal política del Debate, ¿cómo han justificado su callada por respuesta en primera instancia? El Gobierno de España tardó 10 días en emitir un primer comunicado condenando la violencia con la que el régimen y la policía iraníes estaban reprimiendo las manifestaciones de mujeres en protesta por la muerte de Mahsa Amini. Después de eso, Pedro Sánchez ha hecho alusión a las protestas en Irán en un par de discursos suyos, el último el pasado sábado en la clausura del Foro La Toja. Pero a mi modo de ver, además de una respuesta tardía, está siendo a todas luces insuficiente, viniendo de un gobierno que se precia de feminista y que tiene un ministerio de igualdad, ministerio ocupado por una ministra como lo es Irene Montero de Unidas Podemos, que es una coalición de partidos que ha sido especialmente meliflua en la condena hacia lo que está sucediendo en Irán. También hay que recordar que durante muchos años Pablo Iglesias, antes de ser eurodiputado, después diputado y después vicepresidente del Gobierno de España, trabajó a sueldo para el gobierno de Irán a través de la televisión iraní Hispan Televisión. En los programas, las tertulias que hacía el fundador de Podemos, participaba también Irene Montero y otro buen puñado de dirigentes de Podemos. Como decimos, bueno, pues la ministra de Igualdad ha sido bastante parca en sus expresiones de solidaridad hacia las mujeres iraníes y básicamente las ha limitado a un par de tuits.
Desde la llegada al poder del ultraconservador Ebrahim Raisi, las patrullas de la denominada policía moral se han endurecido, llegando a matar a golpes a las mujeres de Irán que no llevaban bien puesta la indumentaria. Las manifestaciones a nivel mundial deberían ser el punto de partida para terminar con este tipo de regímenes totalitarios. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.